Hola, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este espacio virtual en el que hoy vamos a conmemorar los 80 años de muerte de Miguel Hernández que se cumplieron hace apenas 2 días. ¿Quién era Miguel Hernández? Miguel Hernández es uno de los grandes poetas españoles del siglo XX, muy vinculado con la generación del 27, aunque él pertenece a la generación del 36, y que fue un poeta muy comprometido políticamente, un poeta que luchó contra el franquismo desde su propia vida y desde su propia pluma, desde su propia escritura. Y tenemos la suerte de contar hoy con Gabriel Chávez Casasola, quien va a estar moderando este conversatorio, y con Luis García Montero, poeta español, y Remedios Sánchez, estudiosa, ambos grandes conocedores de la vida de Miguel Hernández. Y no podíamos dejar pasar esta fecha para poner en valor, para hablar sobre la vida, para hablar sobre la obra de este gran poeta español. Así que yo, sin más, le voy a dar la palabra a Gabriel para que nos presente a nuestros invitados el día de hoy y empezamos el conversatorio. Muchísimas gracias, Gabriel, Luis y Remedios, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Juan, a ti, a todo el equipo del Centro Cultural de España en La Paz y a todas las personas que están siguiendo esta transmisión que recuerda a Miguel Hernández 80 años después de su muerte. Murió en la cárcel, probablemente algunos lo saben, otros no. Él había sido condenado a muerte, se le conmutó la pena, pero dolido, herido, fallece de tuberculosis en la prisión de Alicante. Ya Juan Sánchez, el director del centro, ha dado dos, tres pinceladas, digamos, grosso modo, sobre Miguel Hernández, pero van a ser nuestros invitados quienes nos hablen mucho más sobre su figura, sobre su poesía y la importancia de volver a ella en esta época. Quiero agradecer muchísimo por haberse dado un tiempo para esta conversación a Luis García Montero y Remedios Sánchez. A Remedios y a Luis, bienvenidos a Bolivia, aunque sea virtualmente, esta es su casa. Luis ha estado acá, ¿no? Acompañado por nuestra querida y recordada Almudena. Aquí lo queremos mucho. Y Reme, esperemos tenerte pronto también con nosotros aquí en Bolivia. Eh, Probablemente algunos o varios de ustedes conocen a Luis García Montero, una de las figuras más importantes de la poesía contemporánea en el mundo y por supuesto en nuestro idioma. Él no solo es poeta, es ensayista, narrador, nació en 1958 y es director del Instituto Cervantes desde el año 2018. Ha ganado muchos premios, entre ellos el García Lorca, el Adonais, el Premio Loewe de Poesía, el Premio Nacional de Poesía de España, el Premio Nacional de la Crítica de España también, el Premio de la Crítica de Andalucía, el Premio Poetas del Mundo Latino y el Premio Internacional de Poesía Ramón López Velarde, estos dos últimos en México. Tiene muchos libros de poesía, de narrativa publicados, varios de ellos se pueden encontrar en librerías bolivianas y publicado también por la colección Aguardiente de Plural Editores, una antología de su poesía. Eh, Luis se conecta desde Madrid y Remedios Sánchez se conecta desde Córdoba, aunque ella reside en Granada. Ella es escritora, crítica literaria, investigadora y docente universitaria. Nació en 1974 en Barcelona, pero reside, como les decía, en Andalucía. Es una estudiosa cada vez más reconocida de la poesía contemporánea en español, ¿no? En su trayectoria docente ha sido profesora invitada, investigadora en distintas universidades europeas y americanas como Oxford, Bolonia, Padua, Florida, Cambridge o la Sapienza en Roma, ¿no? Es profesora en la Universidad de Granada. Últimamente también ha estado desarrollando una labor muy importante de difusión de la poesía escrita por autoras mujeres de su país, y también en esta labor de difusión es codirectora del Festival Internacional de Poesía de Granada, ¿no? Que es uno de los eventos poéticos más importantes, no solo de España, sino de nuestra lengua, y que tendrá lugar, ¿verdad, Reme? Una nueva versión ya muy pronto, debes estar con todos los preparativos.
Esas son las dos importantes figuras que nos acompañan y a quienes quiero primero provocarles, porque tal vez alguna de las personas que nos están siguiendo se preguntan ¿qué importancia puede tener recordar en este momento, en este 2022, cómo está el mundo, saliendo de una pandemia, en medio de una guerra, que no es la única de las guerras, pero que tiene particular resonancia e implicaciones, recordar en este contexto la memoria de Miguel Hernández, 80 años tras su muerte. Querido Luis, bienvenido. Un abrazo muy fuerte. Pues sobre Miguel Hernández pueden, claro está, como con cualquier poeta importante, señalarse muchas cosas, pero a mí me gustaría empezar por destacar algo. Miguel Hernández tuvo una vida muy difícil, y una vida muy difícil para la poesía, porque su voluntad creadora estuvo en dificultades desde el primer momento. Señalo, Gabriel, algunos hechos que nos pueden ayudar a comprender de qué dificultad hablo. Él nace en 1910 y nace en un momento donde muchos pueblos de España, por ejemplo el suyo, estaban muy atrasados. Y estaban muy atrasados no solo económicamente, sino también culturalmente. En la Orihuela en la que él nace, la Iglesia Católica tenía un peso decisivo. Por ejemplo, en la cultura se pensaba que en realidad solo debían estudiar o los niños de familias muy ricas que podían acabar dirigiendo el país, ocupando grandes puestos en la estructura política del país, o bien los que tuviesen vocación religiosa y quisiesen convertirse en curas. Para la gente no muy rica y que no tuviese vocación sacerdotal, la cultura no solo era prescindible, sino que era un peligro, porque, y así lo pensaba gente que rodeaba a Miguel Hernández, cuando la gente estudia y entra en el conocimiento, pues comprende ideas que son poco ortodoxas y que pueden ser peligrosas para el poder establecido. Bueno, él, en este sentido, lo que siente es vocación poética y se dedica a escribir sin una formación literaria y cultural necesaria. Se ha contado que si es que los padres no tenían dinero para pagarle una escuela, no es verdad. Lo que no había era costumbre de pagar una escuela o estudiar a un chico como Miguel Hernández, y por eso lo pusieron a trabajar en los rebaños de la familia desde que era muy jovencito. Segunda dificultad. Fíjate que él empieza a escribir y descubre una tradición poética que había estado muy de moda en España. Sus primeros poemas, los poemas de Perito en Lunas, que es el primer libro que él escribe en 1933 y que está dentro de su poesía de formación, de lo que podemos llamar primeros poemas. Sus primeros poemas son muy gongorinos. La generación del 27, la generación inmediatamente anterior a la suya, había reivindicado a Góngora en un momento en el que la poesía, por influencia de determinado Juan Ramón, por influencia de Valéry, se defendía como un ejercicio de pureza, y la retórica lingüística de Góngora era como un referente de esa poesía encerrada en sí misma, que se gusta en su estilo y que presta poca atención a la realidad. Y la verdad es que en Perito en Lunas hay muy buen saber hacer poético, mucha retórica, hallazgos, pero resulta que él lo publica en un momento donde eso ha quedado ya superado, donde la República Española y los movimientos europeos han hecho trizas la poesía pura, y ya
está muy vigente, no solo la vanguardia y el surrealismo, sino también la poesía comprometida, la poesía política comprometida con la transformación de la realidad. Y cuando muy orgulloso, Miguel Hernández, con 22, 23 años, está escribiendo esos poemas de los que se siente muy satisfecho, la poesía española, la poesía europea, ha pasado de largo y eso se considera como algo trasnochado. O sea que él irrumpe como poeta joven con una voz trasnochada, no con esa voz que levanta la curiosidad de los lectores a ver qué pueden apostar los jóvenes. Y después él madura, empieza a escribir de forma más madura, se aleja del gongorismo, todavía en el respeto de lo clásico, y hace, un libro de notable calidad como El rayo que no cesa. Pero es un momento de gran crisis social, de una crisis social muy fuerte en España que desembocará pronto en el golpe de Estado del 36 y donde hay una tendencia muy fuerte a la contradicción, a la ruptura, a la quiebra. Uno de los poemas más conocidos del Rayo que no cesa, la famosa elegía Ramón Sigé, está escrita a la muerte de uno que había sido íntimo amigo suyo, que había sido su referente en un pensamiento muy clerical, muy reaccionario, muy cercano a los golpistas, en un momento en el que la evolución de Miguel Hernández lo ha ido separando del falangismo y de la extrema derecha para tomar conciencia de la sociedad y de las injusticias de la sociedad y de la necesidad de transformar la sociedad. Y escribe ese maravilloso poema de amistad en un momento en el que ya Ramón Sigé lo consideraba casi como un traidor porque se había apartado de las consignas de la derecha que él representaba. Por ponerte otro detalle, él está muy enamorado de Josefina Manresa. En El rayo que no cesa, pues casi se dice que dar un beso es como robar un beso, porque eso es pecado. Era en una cultura católica muy estrecha y en una cultura tradicional donde cualquier erotismo con una mujer que no estuviese casada, con él estaba muy mal visto. Llega a Madrid y en las cartas que le escribe a Josefina Manresa le dice, estamos haciendo el tonto si aquí se besa a todo el mundo, si aquí hay mucha libertad, si aquí las parejas se meten mano, pero ¿por qué somos tan tontos, no? Y de hecho él tiene una experiencia amorosa con una pintora de vanguardia, Maruja Mayo, que es todo lo contrario a la moral cerrada, ¿no? Y añado un último punto antes de terminar mi primera intervención, de las dificultades que tuvo que superar Miguel Hernández y que por eso es tan importante que acabara aflorando una poesía de calidad. Estalla una guerra civil. Las guerras son propicias para los panfletos, para los himnos, para los cantos patrióticos, para el culto a la personalidad del líder. Seguro que hay 1000 poetas de oficio que le están haciendo ahora grandes poemas a Putin o 1000 poemas de oficio que le están haciendo grandes cultos a la personalidad de los resistentes de Ucrania. Da igual quien tenga la razón, las guerras son muy malos momentos para la lírica. Y Miguel Hernández, aunque en ocasiones se dejó arrastrar por la consigna política y el apasionamiento de las ideas, consiguió encontrar buenos momentos en medio del diluvio bélico para la poesía de calidad. Y él perteneció al bando de los derrotados, perteneció al grupo de personas que sufrieron la represión, la cárcel, la condena a muerte, como tú recordabas, y en ese momento, en vez de aflorar el sentimiento de venganza, el sentimiento de odio, de rencor al que tenía derecho, de pronto se da una quiebra donde cuaja lo que había sido el aprendizaje del dolor y de la dificultad, el aprendizaje de la poesía, y escribe unos poemas en la cárcel entre el 37 y el 39, que son los que conforman su cancionero y romancero de ausencias,
que creo que es uno de los mejores libros de la poesía en español del siglo XX, y es un libro donde lo que hay ya es una trascendencia para hablar del ser humano, del sentimiento humano, de la verdad del ser humano frente a las banderías y frente a los rencores y las consignas. Y es muy emocionante ver cómo Miguel Hernández se fue acercando a su propia verdad, superando esos extremos de dificultad que para ser poeta lo acompañaron casi desde que nació como persona. Claro, y todo eso, además, en una etapa corta de vida, ¿no? Porque muere, creo que a los 31, 32 años, si nació el 10. Él nació el 10, murió en el 42, pues con 32 años. Sí, sí. Y fueron esos últimos años donde seguramente logró acrisolar esa experiencia para decantar unos poemas como los que tú mencionas, ¿no? Esa atmósfera pesada de la Orihuela donde nació, yo recuerdo mis lecturas de Gabriel Miró, ¿no? De nuestro padre San Daniel, el obispo leproso, ahí se puede casi palpar, ¿no? Esa Sí. sociedad de la que él también fue producto, ¿no? Queriéndolo, ¿no? Sí, Y como tú referías, eso le pesó y marcó también, signó, de alguna manera. Era un pueblo muy clerical, con muchas iglesias y poca escuela. Y fíjate que, bueno, se pueden seguir buscando dificultades al pasar por alto. Él de pronto quiere ser poeta y va a Madrid y se encuentra con el Madrid de poetas a los que admira, como Rafael Alberti, como Federico García Lorca, pero de pronto él va con las ideas de un muchacho muy educado en las ideas más reaccionarias. Y él, pues claro, no entiende la homosexualidad. Y no entender la homosexualidad en un momento donde tenían protagonismo poetas como Federico García Lorca y como Luis Cernuda, pues es un problema, es muy machista. Y claro, intentar introducirse en Madrid en un ambiente donde desde la política con Clara Campoamor o desde la literatura con María Teresa León y bueno, y tantas escritoras que recogían la herencia de Carmen de Burgos y que estaban escribiendo, Luisa Carnet, etcétera. En ese momento ser machista, pues te hace también muy antipático y te excluye de la atmósfera donde se está escribiendo y creando, ¿no? Entonces, él, a mí me contaba Rafael Alberti que él estuvo en un tiempo muy distante, muy antipático en su primer viaje y en su segundo viaje a Madrid, y que un día apareció en casa de Rafael y María Teresa para decir: he cambiado de opinión, vengo a estar con vosotros, soy de vuestro grupo y de vuestra manera de pensar. Y es que la Guardia Civil, la policía lo había encontrado en el campo, lo había confundido por su aspecto de muchacho rural con un peligroso campesino, le había pegado injustamente y sin venir a cuento una familia, y entonces se casó con otras ideas porque ya no aguantó la represión, que había acabado en una paliza que sin derecho ninguno le daba una fuerza represora, ¿no? Y terminó siendo, sí, un peligroso campesino, ¿no? Terminó siendo un peligroso campesino en un momento de la época con rachas muy dogmáticas, donde tenía muy claro un programa de militancia en el Partido Comunista, casi con el mismo fervor con que se vivía el clericalismo en la España reaccionaria, pero enseguida evolucionó a lo que a mí más me gusta, que es alguien comprometido con la realidad y no solo con consignas, sino con la necesidad de comprender el sufrimiento, pues, de un niño yuntero o de una mujer maltratada o de un soldado que pasa frío o de un ser humano que sufre las consecuencias de las tristes guerras. Y es cuando acaba con ese maravilloso poema de tristes guerras si no son de amor, ¿no? Así es, y que es tremendamente actual, ¿no? Tremendamente actual.
Querida Remedios, ¿cuál es tu acercamiento a la obra de Miguel Hernández? Y lo mismo que le preguntaba a Luis, el valor, desde tu punto de vista, de volver a su figura, de volver a su poesía en este momento. Bueno, yo en primer lugar, es que me ha dado tanta alegría escuchar a mi maestro, es decir, escuchar a Luis es escuchar a la persona que a mí me enseñó lo que yo sé de la generación del 27 y lo que yo sé de Miguel Hernández, porque en mi etapa de estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras, muy poca gente abordaba lo que implicaban estas figuras más allá de nombrarla y de citar su obra. A mí me interesa mucho algo que ha dicho Luis desde el principio, que es esos inicios de nuestro poeta Cabrero, que estamos, es decir, aquí en España todavía se mantiene la obsesión de que era poco menos que, bueno, pues un señor que tenía 3 cabras y que el padre le obligaba a llevar a cuidarlas, cuando no era esa la situación. La situación era la de una familia campesina, evidentemente, como ha explicado Luis, que tenía pues una casa de labor relativamente importante y que tenía unos rebaños de cabras, y eso era a lo que se dedicaba el hijo, precisamente por lo que explicaba, por lo que también explicaba muy claramente Luis, porque por la mente del padre en ningún momento pasaba la importancia de la educación, a pesar de que el canónigo Almarcha, que en aquel momento era pues muy amigo suyo, Luis Almarcha, que era el canónigo que estaba allí en el pueblo, puso a disposición de la familia la posibilidad de que Miguel Hernández estudiara. Entonces, en esa primera etapa, tan influenciado pues, por las lecturas de Virgilio, de San Juan de la Cruz, y como muy bien decía, esencialmente por la lectura de Góngora, acaba convirtiéndose un poeta que está leyendo, y que a raíz de esas lecturas, también de los clásicos, de Garcilaso a Calderón, esa lectura, decía, le influencia y le van construyendo un discurso que es un discurso ya superado. Claro, él estaba muy satisfecho con lo que estaba haciendo, y también en el pueblo sus relaciones, las tertulias con el dueño de la taona, es decir, de la panadería, el dueño de la tienda de ropa, de tela, que finalmente, es decir, eran los hermanos Sige, ¿no? Es decir, como así se le ha denominado. Es decir, todas estas personas le alentaban y le entusiasmaba cómo escribía. Entonces, cuando él va a ese primer viaje a Madrid, él siente que es un excepcional poeta. Y claro, el chasco que se lleva pues es muy importante, porque en Madrid descubre muy claramente lo que suponen las vanguardias. A raíz de eso, él va evolucionando progresivamente, y a mí me sucede como a Luis. A mí la poesía de Miguel Hernández, salvo la elegía, que me parece verdaderamente excepcional, en Orihuela, Su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo, Ramón Sige, con quien tanto quería. Es decir, al margen de esa elegía, la poesía suya que más me interesa es la de la última etapa. Es decir, a mí me fascina el poema Aceitunero, andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unido al agua pura y a los planetas unidos, los 3 dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Levántate, olivo cano, dijeron al pie del viento, y el olivo alzó una mano poderosa de cimiento. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién amamantó los olivos? Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador que se enriqueció en la herida generosa del sudor. Y seguía, ¿no? Entonces, ese compromiso auténtico con la clase más humilde, que se manifiesta, que se revela esencialmente en la tercera etapa de su obra, es lo que lo convierte, a mi modo de ver, en una figura esencial de la poesía española,
que aunque Dámaso Alonso diga que puede ser, que él lo consideraba un epígono de la generación del 27, yo pienso que no, que realmente entronca más con la promoción de 1936 y con los poetas que en ella están pues desarrollando ese compromiso con la verdad. Él a través de El viento del pueblo, El hombre acecha o El excepcional cancionero y romancero de ausencia. A mí creo que me acuerdo, en Viento del Pueblo decía que los poetas son algo así como el viento del pueblo, es decir, que nacen y van creciendo para ser soplados y desarrollar su mirada y sus sentimientos para alcanzar a ver las cumbres más hermosas. Sin embargo, lo que él refleja, lo que desarrolla, en este caso Miguel Hernández, es ese compromiso militante ideológico que, a diferencia del de Alberti, que es un compromiso ético, en mi opinión, más que porque Alberti jamás cogió una pistola ni jamás cogió un fusil. En este caso, Miguel Hernández sí, Miguel Hernández se va al frente y allí, bueno, es un soldado más y se convierte en esa voz de lo oprimido. Poema que Luis citaba muy bien, El niño yuntero, es verdaderamente excepcional y llega desde el punto popular que tiene a la gente, o aunque sea un poema más culto, la elegía primera a García Lorca, o poemas amorosos como La canción del esposo soldado, es decir, son obras que revelan ese clarísimo compromiso con la realidad del momento, por no citar la ya archiconocida Nana de la Cebolla, que a mí me parecen una cumbre de la generación o de la promoción de 1936. Esto que cuando dice la cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hombre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarcha de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traga la luna cuando es preciso. Es decir, él habla de la situación y del contexto. Es decir, cuando él escribe La nana de la cebolla es a raíz de una carta que le manda su mujer, su pareja, Josefina Manresa, explicándole la situación de absoluta penuria que estaban pasando. Es decir, el primer hijo ya se le había muerto y este segundo hijo, pues lo único que tenían para comer era pan con cebolla. Y de esta manera, cuando el niño tiene 10 meses, eso era lo que la madre, a través de la leche materna, le podía transmitir. Una madre, además dedicada, es decir, que era una costurera, que no estamos hablando de la élite intelectual de la República, sino de las clases trabajadoras, de las clases más obreras, que toma la palabra, lo mismo que en este caso Miguel toma el fusil para contar la verdad de su dolor. Así es, Remedios. Y qué bueno que has podido citar algunos de esos poemas inolvidables de Miguel Hernández. Claro, todo poeta creo que deja algunos poemas, ¿no? Para el después, y a la recordación de parte de la poesía de Miguel Hernández ha ayudado también el que fuera musicalizado, ¿no? por Joan Manuel Serrat. Eso le ha dado otra vida, otro cariz a estos poemas, la elegía, ¿no? Las nanas de la cebolla, sobre todo. Pero Luis, ahora se lee a Hernández en España, hay un diálogo con los poetas contemporáneos. ¿Crees que su poesía tiene una relevancia para las nuevas generaciones? Pues mira, yo creo que Miguel Hernández es un poeta ya clásico y que por tanto tiene el papel de los maestros respetados y consagrados. En mi época era además un referente de carácter político
y pasó a nuestra educación sentimental, también como tú dices, a través de las canciones. Los poemas musicados por Joan Manuel Serrat, el disco que le dedicó a Machado, el disco a Miguel Hernández, pues fueron conocidísimos, ¿no? La versión de la elegía de Ramón Sigé de Enrique Morente, también un disco que le ha dedicado hace pocos años Carmen Linares, la cantaora. Él está dentro de la educación sentimental, y fíjate, cuando hay cualquier fecha que lleva a recordar el nacimiento de Miguel Hernández, la muerte de Miguel Hernández, enseguida las redes sociales se llenan de imágenes y de citas de Miguel Hernández, ¿no? Cuando se celebra el Día de los Reyes Magos en España, pues las redes se llenan de versos de Miguel Hernández y su poema sobre las abarcas y sobre lo que era la pobreza en medio de esta sociedad de consumo tremenda que nos afecta. Yo creo que está muy presente, y en la época que vivimos ahora, que es una época bélica por la invasión de Putin, pues se ha repetido mucho y la gente ha leído mucho el poema que yo citaba antes del cancionero y romancero de ausencia, que voy a leer en un momentito: tristes guerras, si no es amor la empresa, tristes, tristes, tristes armas, si no son las palabras, tristes, tristes, tristes hombres, si no mueren de amores, tristes, tristes. Fíjate que es un poema escrito en la cárcel muy poquito después de que él hubiese llamado a las armas con sus poemas, se hubiese metido con los que no se comprometían y iban a morir por sus ideas, que hubiese llamado cobarde a la gente de la retaguardia, que se hubiese metido con Rafael Alberti y con María Teresa León, porque su compromiso estaba más en la alianza intelectuales antifascistas, organizando obras de teatro y organizando actividades de reclamo cultural a Europa para que mirara a España, porque él creía que el compromiso era estar en el frente como cualquier soldado. Es decir, y en muy poquito tiempo, después de representar eso, pues lo que representó fue una comprensión de cuál es la verdadera identidad del ser humano y de lo que significa el amor, de lo que significa la muerte, de lo que significa la dificultad, la paternidad, el no poder criar a unos hijos. A mí en la vida de Miguel Hernández hay muchas cosas que me emocionan. Él, como digo, fue muy gruñón en muchos momentos, porque parecía que salirse de la disciplina era romper, traicionar a la ideología, ¿no? Estando en la cárcel, ese Almarcha, ese sacerdote que le pagó su primer libro, Perito en Luna, y que además Miguel Hernández fue ayudado también interesadamente, porque frente a la poesía republicana y a la cultura progresista, la Iglesia Católica quiso crear una alternativa de poesía conservadora, y de hecho cuando llega a Madrid, un ideólogo de la reacción como Jiménez Caballero escribe artículos defendiendo al niño católico pastor frente a la poesía republicana, ¿no? Pues fíjate, estando en la cárcel, él, que había renunciado a cualquier idea religiosa, Almarcha no lo ayudó, no facilitó que saliera de la cárcel, y le dijo, bueno, que se podía preparar una operación para salir de la cárcel si acataba y decía que estaba equivocado y acataba la ideología del franquismo y de los golpistas militares y de la Iglesia Católica. Y él se negó, sabiendo que estaba facilitando su propia muerte, porque no podía resistir en la cárcel tal como estaba. Y sin embargo, le ofrecieron que se casara por la Iglesia, que era por la única manera que se podía casar un preso en la cárcel de la España franquista, y él dijo que sí,
y se casó y participó en una ceremonia religiosa y no se sintió traidor porque sabía que no estaba vendiendo su conciencia, sino que estaba intentando facilitarle la vida a la que iba a ser su viuda, Josefina Manresa, que pudiera ser su heredera y pudiera ser tratada como una mujer casada y respetable en una España de cainitas, ¿no? Ese sentido de humanidad del Miguel Hernández de los últimos años es el que a mí verdaderamente me emociona. Y de hecho, en su propia relación con los demás poetas, está eso cada vez más presente, porque él había tenido grandes disgustos con Federico García Lorca, con Rafael Alberti, y hay un poema publicado al final de la guerra, o sea, escrito al final de la guerra, que se llama Llamo a los poetas, que es un ejercicio muy emocionante, ¿no? Está recogido en el segundo libro de la guerra, titulado El hombre acecha, donde se escribieron los poemas entre el 37 y el 39, antes de que él entrara en la cárcel, antes de que empezara El cancionero y el romancero de ausencia. Y es un poema que a mí me emociona porque es una invitación a reunirse en torno a la poesía y en torno a la humanidad. No sé, si queréis, después de que hable Reme, leo el poema de Llamo a los poetas. Sí, sí, por favor, Luis, búscalo para leerlo luego. Muy bien. Creo que eso tiene que ver con los autores que se convierten en clásicos, ¿no? Y como tú decías, eso le ha sucedido a Hernández, no en el sentido que a veces se puede darle a la palabra clásico de, pues, ¿no? Un libro, ¿no? Que está ahí en lo alto de la estantería, ¿no? Como un referente frío, sino muy vivo, ¿no? Algo que nos sigue diciendo algo. Gabriel, que me ha acordado del poema Llamo a los poetas, porque él mismo dice, bueno, posiblemente algún día acabaremos en una estantería como un libro frío apartado de la vida, pero a nosotros lo que nos interesa es la vida. Y yo creo que Miguel Hernández sigue presente en la vida de los que nos gusta la poesía en España. Así es, y esa humanidad, ¿no? que exudan, que destilan sus poemas, sobre todo de la última etapa, creo que son los que hacen que nos encontremos en ellos y que han formado parte, no solo en España, sino en Hispanoamérica, de nuestra educación sentimental. Es decir, nosotros nos vemos, yo me veo con mi generación escuchando, ¿no? Esas musicalizaciones de su poesía y de ahí yendo a leerlo, ¿verdad? Y lo mismo con Machado, y lo mismo. Bueno, Lorca siempre tuvo mejor fortuna aquí, es decir, ha sido más leído y sin necesidad de la mediación de la música, pero creo que ellos tienen un sitio, ¿no? Especial entre los lectores de distintas generaciones también en Hispanoamérica. Querida Reme, ¿y se estudia a Hernández? ¿Cómo está el abordaje académico? ¿Crees que se lo estudia lo suficiente? ¿Que hay nuevas perspectivas? ¿Cómo evalúas ese ángulo? Escribía precisamente Luis hace unos años que, yo voy a ser más pesimista que él, escribía Luis hace unos años que estamos perdiendo la capacidad de admirar. Y pienso que es verdad. A veces se nos olvida la trascendencia que tiene, no solamente para la construcción del discurso poético o ideológico, sino también para la construcción de la propia identidad personal de cada cual, esa capacidad de admirar, de respetar a nuestros referentes, a quienes nos han precedido. El problema de la obra de Miguel Hernández, como la de tantos otros, es que yo me temo que se ha utilizado de una manera totalmente sesgada. Durante mucho tiempo se le ignora, se le maltrata y no se le da su lugar. Y después los mínimos fragmentos que se escogen, porque es que el problema que estamos teniendo ahora mismo es que el currículo escolar, es decir, la formación de los nuevos estudiantes en primaria y en secundaria en España, les da una visión, a mi modo de ver, mínima sobre la literatura. La formación lectora, el compromiso con la lectura no se está entendiendo como una prioridad y eso es algo que nos preocupa a todos. Al final se suma una nómina de nombres, una lista de nombres, sin profundizar muchas veces más allá de ello. Por eso yo he querido
de aquellos que yo recordaba de memoria de cuando yo era estudiante, mencionar algunos fragmentos. Es decir, el que Luis indicaba hace un instante, el de la Abarca, es el poema por antonomasia que se sigue trabajando en la escuela en España. Y luego en secundaria el que se trabaja especialmente es la elegía Ramón Sige y el de los aceituneros que antes os mencionaba. Claro, eso da una visión muy parcial de Miguel Hernández y tengo la impresión de que no estamos otorgándole el lugar que merece dentro de la literatura en español, porque yo ya no voy a referirme siquiera a España. A mí me gusta tener esa visión panorámica de la literatura escrita en esta lengua que es una patria que compartimos. Y me temo que las nuevas generaciones no es que no lean suficientemente bien o se esté investigando menos sobre Miguel Hernández, es que se está investigando menos en general y no se le está dando su lugar a los representantes y las representantes de una tradición de la que todos debiéramos sentirnos herederos. Y eso es preocupante. Sí, sin duda. Y hay ahí problemas que tienen que ver con la currícula educativa, con la Sí. manera de enfocar el lugar de la literatura y de las humanidades, ¿no? Es que En el un problema, entorno cada vez más utilitarista, ¿no? el Por lo problema, menos Gabriel, así sucede aquí también. efectivamente es, hemos perdido la conciencia de la trascendencia que tiene todas las materias asociadas al ámbito humanístico, que son la clave para formar la personalidad de alguien. Una persona que no lee, una persona, lo decía García Montero hace un rato, es una persona altamente manipulable. Como el primer Miguel Hernández. Era perfectamente manipulable por la marcha y por el grupo de autores más ultracatólicos con los que él luego acabó estando en posiciones ideológicas antagónicas. Es decir, esa elegía Ramón Sige, cuando él la escribe, la pesadumbre mayor es que habían tenido una discusión no hacía demasiado tiempo y esa discusión no la habían arreglado y su mayor tristeza es que se ha muerto el amigo y no ha podido arreglar esa discusión. Este tipo de cosas es lo que de alguna manera lo engrandece, pero que sucede con la mayoría de los autores, que estamos recordándolo en el día concreto por unas circunstancias concretas, cuando en el caso de Lorca, de Alberti, de Miguel Hernández, de Gil de Viedma, por poner 4 ejemplos de diferentes generaciones, o de Gloria Fuertes, María Victoria Atencia, son autores que deberían formar parte de nuestra memoria sentimental, lo mismo que han formado parte de la memoria sentimental de la generación anterior a la nuestra. Pero, sin embargo, cómo se está construyendo el currículo escolar, lo que llamaba un amigo mío, un amigo y querido maestro, lamentablemente fallecido, que era don Gregorio Salvador, lo que llamaba don Gregorio Salvador los pedantagogos, están haciendo un daño terrible a la educación, no solamente en España, sino en diferentes países, quitándole la relevancia que tienen a materias como la literatura, como la filosofía o como la historia. Y ojo, es peligroso eso de olvidar el pasado, porque al final eso nos condiciona y de alguna manera pues permite que se repita sistemáticamente y cíclicamente como estamos viendo. Querido Luis, ¿y habrá algún pliegue de la poesía de Hernández que consideras poco explorado, que tú recomendarías que los lectores puedan indagar? Él tiene, por ejemplo, muchos poemas de amor que se leen poco. A ver, ¿qué piensas al respecto? La poesía de Miguel Hernández está muy estudiada. Estudiosos históricos casi de su edad, amigos como Leopoldo de Luis, hasta el grupo de investigadores que ha habido en torno de la Universidad de Alicante,
con José Carlos Rovira y Carmen Alemany, más después los estudios que se han favorecido desde la Fundación El Orihuela o la Fundación Miguel Hernández Josefina Manresa, que ahora hay en Jaén, en Quesada, el pueblo Josefina Manresa, están muy estudiados. Y académicamente pues ha recibido mucha atención, hay buenas ediciones de sus libros, antologías. Desde el punto de vista de los lectores, del público en general, pues quizá tiene razón, es más conocida la poesía política porque es lo que ha tenido más impacto, pero sin embargo llamar a la poesía de amor, los poemas de amor que hay en El rayo que no cesa son muy hermosos, pero también los poemas de amor y los poemas de amor familiar a los hijos o a la mujer con la que no puede estar porque está en la cárcel. Fíjate, otra de las contradicciones de la época, el padre de Josefina Manresa era guardia civil y fue asesinado por el bando republicano durante la guerra. En ese sentido, también lo que es para una familia, por ejemplo, para Josefina Manresa, que a tu marido lo tengan condenado a muerte los del régimen legal que se está defendiendo de un golpe de Estado y que a tu padre lo hayan, o sea, a tu marido lo tengan detenido los golpistas y que a tu padre lo hayan detenido y asesinado los que en nombre del bando legal han querido defenderse, cayendo también en el atropello y en el asesinato, ¿no? En ese sentido, la vida fue muy difícil para ellos y los poemas de amor yo creo que hay escondidos en Cancionero y Romancero de Ausencia son muy hermosos, y algún soneto, claro, también inolvidable de El rayo que no cesa. Y tengo esa misma sensación como lector, Luis. ¿Quieres leernos el poema que nos habías anunciado? Lo voy a leer. En medio de ciertas peleas, él se consideró muy amigo y fue muy protegido por Vicente Aleixandre. Vicente Aleixandre después amparó mucho a la viuda de Miguel Hernández y la ayudó a soportar momentos duros, y también admiraba mucho a Pablo Neruda. Porque quizá por influencia de González Tuñón, de Raúl González Tuñón y de Pablo Neruda, él abiertamente se pasó al bando de la poesía comprometida de carácter comunista, ¿no? Y bueno, a partir de ellos dos, lo que hace es una convocatoria a todos los poetas que conocía, proponiéndoles complicidad, compañerismo y amistad. Entre todos vosotros, con Vicente Aleixandre y con Pablo Neruda, tomo silla en la tierra. Tal vez porque he sentido su corazón cercano cerca de mí, casi rozando el mío. Con ellos me he sentido más arraigado y hondo, y además menos solo. Ya vosotros sabéis lo solo que yo soy. ¿Por qué soy yo tan solo? Andando voy, tan solos, yo y mi sombra. Alberti, Alto Laguirre, Cernuda, Prados, Garfias, Machado, Juan Ramón, León Felipe, Aparicio, Oliver, Plaja. Hablemos de aquello a que aspiramos, por lo que enloquecemos lentamente. Hablemos del trabajo, del amor sobre todo, donde la telaraña y el alacrán no habitan. Hoy quiero abandonarme tratando con vosotros de la buena semilla de la tierra. Dejemos el museo, la biblioteca, el aula sin emoción, sin tierra, glacial, para otro tiempo. Ya sé que en esos sitios tiritará mañana mi corazón, helado en varios tomos. Quitémonos el pavo real y suficiente, la palabra con toga, la pantera de acechos. Vamos a hablar del día, de la emoción del día. Abandonemos la solemnidad. Así,
sin esa barba postiza, ni esa cita que la insolencia pone bajo nuestra nariz, hablaremos unidos, comprendidos, sentados, de las cosas del mundo frente al hombre. Así descenderemos de nuestro pedestal, de nuestra pobre estatua, y a cantar entraremos a una bodega, a un pecho o al fondo de la tierra, sin el brillo del ente polvoriento. Ahí está Federico. Sentémonos al pie de su herida, debajo del chorro asesinado, que quiero contener como si fuera mío, y salta y no se acalla entre las fuentes. Siempre fuimos nosotros sembradores de sangre. Por eso nos sentimos semejantes al trigo, no reposamos nunca, y eso es lo que hace el sol y la familia del enamorado. Siendo de esa familia, somos la sal del aire, tan sensibles al clima como la misma sal. Una racha de otoño nos deja moribundos sobre la huella de los sepultados. Eso sí, somos algo. Nuestros 5 sentidos en todo arraigan, piden posesión y locura. Agredimos al tiempo con la feliz cigarra, con el terrestre sueño que alentamos. Hablemos. Federico, Vicente, Pablo, Antonio, Luis, Juan Ramón, Emilio, Manolo, Rafael, Arturo, Pedro, Juan, Antonio, León Felipe. Hablemos sobre el viento y la cosecha. Si queréis, nadaremos antes en esa alberca, en ese mar que anhela transparentar los cuerpos. Veré si hablamos luego con la verdad del agua que aclara el labio de los que han mentido. Todo ese proceso que pasa de los apellidos Cernuda, Machado, Alberti, a los nombres Rafael, Luis, Antonio, esto es el proceso de indagación sobre la verdad humana, sobre el abandono de la retórica y sobre la necesidad de participar de la familia del enamorado, sobre todo del amor. Cierto, y un poema intenso que sigue hablándonos, ¿no? A los que estamos en la poesía y nos invita a eso, a hablar del día, a hablar del viento, a hablar de la verdad del agua, y llamarnos por nuestros nombres propios, ¿no? Y llamar a todo por su nombre. Remedios, ¿hay algún poema de Hernández que quisieras compartir con nosotros? Pues, es decir, los que medio recuerdo de memoria, es decir, hay uno, pero que a mí me fascinó siempre porque me impresionó que me lo recitara de memoria, me lo aprendí de memoria a raíz de que me lo recitaba constantemente mi maestra, Marilú Escribano, que poeta española igual, porque ella lo trabajaba en clase con los maestros por las metáforas. Es decir, hay dos, es decir, uno donde habla. Hay una metáfora que me fascina y que habla del pie, dice algo así como, por tu pie la blancura más bailable, donde cesa en 10 partes tu hermosura, es que no estoy en mi casa, entonces no tengo los libros, pero bueno, lo intento decir, por tu pie la blancura más bailable, donde cesa en 10 partes tu hermosura, una paloma sube a tu cintura, baja a la tierra un nardo interminable. Con tu pie vas poniendo la admirable del nácar en ridícula estrechura, y donde va tu pie va la blancura, perro sembrando de jazmín calzable. A tu pie, tan espuma como playa, arena y mar me arrimo y desarrimo, y el redil de su planta entrar procuro. Entro y dejo que el alma se me vaya por la voz amorosa del racimo. Pisa mi corazón, que ya es maduro. Fíjate la interconexión con ese también contexto natural, el contexto del campesinado, es decir, de la vida agraria, que la que él representa. Es decir, él no es un poeta para las élites, él ha sido, es y debe seguir siendo el poeta del pueblo, como muy bien ha explicado en diversas ocasiones. Pues para mí la gran investigadora de la figura de Miguel Hernández, que es Carmen Alemán Ibáy, a la que tanto admiramos todos.
Remedios, ¿hay algún libro sobre Miguel Hernández que pudieras recomendar a los lectores? ¿Algún estudio, tal vez de Carmen Alemany o algún otro? Cualquier libro de Carmen Alemany Ibáy me parecería excepcional porque ella es la que ha publicado en los últimos años los poemas inéditos y sé que está ultimando ahora mismo una obra, un ensayo a propósito de Miguel Hernández. También hace muy poco José Luis Ferri, yo todavía no he tenido la oportunidad de leerla, ha reactualizado la biografía del poeta. Si bien yo tengo algunas diferencias de criterio con lo que él apunta en la biografía, me parece que puede ser una obra muy interesante para hacerse una idea de conjunto, aunque como digo, determinadas cuestiones yo me las tomo con cierta prevención porque lo epistolario y la realidad, pues a veces, bueno, a los críticos nos pueden mentir, pero me parece una aportación muy interesante y cualquier artículo que puedan encontrar en la base de datos como Dialnet, de Carmen Alemany o cualquiera de sus libros que caiga en las manos de cualquier lector, lo va a entusiasmar tantísimo con la figura de Miguel Hernández que estoy convencida de que van a tomar conciencia de lo que implica ese compromiso con la realidad, ese compromiso con el sufrimiento de todos y ese compromiso esencialmente con la libertad, porque como él decía, para la libertad sangro, lucho y pervivo, que es un verso que a mí me fascinó siempre. Muchas gracias por esa orientación, Remedios. Luis, casi ya cerrando este diálogo tan rico, ¿no? En el que además creo se han dicho varios aspectos sobre la poesía y la vida de Miguel Hernández que no son lugares comunes, no suelen estar en la memoria o en la atención de sus lectores o de la gente, ¿no?, que quiere informarse sobre el tema. Pero para ir cerrando, Luis, ¿tú has tenido algún encuentro en particular? ¿Sientes que Hernández te ha dicho algo a ti como poeta? ¿Hay alguna relevancia para Luis García Montero, poeta, de la obra de Miguel Hernández? Pues claro que sí, Miguel Hernández forma parte de mi educación sentimental por la época en la que viví, porque escuché pues Las nanas de la cebolla en la voz de Joan Manuel Serrat, porque el poema Para la libertad en la voz de Serrat, porque lo leí de manera apasionada, acompañé muchas veces a Rafael Alberti a sus lecturas de poemas y él siempre recitaba en un homenaje a Miguel Hernández, al amigo de su juventud, pues recitaba Vientos del Pueblo. Yo edité una de sus obras de teatro, he hecho una antología de su poesía y de él se aprenden varias cosas. En primer lugar, por muy realista que se quiera ser, lo importante que es para un poeta la técnica. El saber hacer un soneto perfecto, el no tener que contar con los dedos para saber si lo que te viene al papel es un endecasílabo o es un alejandrino, porque la música está en las palabras, no en los dedos que cuentan. Eso es muy importante y Miguel Hernández, que hizo una poesía muy comprometida con mucha frecuencia, fue también un estudioso de la técnica y se formó como poeta de manera muy precisa, ¿no? Y después, pues también para mí el comprender que los sentimientos son históricos y que una manera determinada de hablarle a un hijo o de hablarle a un amor es tan comprometida como un poema sobre la huelga civil o sobre los olivareros, pues me parece muy importante. Miguel Hernández tiene muchas cosas en su obra para aprender de eso. Sí, sí, y esta que señalas del oficio, ¿verdad? De esta parte que no hay que perder de vista. Y para ti, Remedios, ¿qué representa en lo personal Hernández y su poesía? Para mí el compromiso militante con la gente más humilde. Alguien que, como bien ha dicho Luis, es una persona sin rencor, sin capacidad para el odio. Y además es un superviviente, un hombre cargado de amor hacia su hijo,
Tanto es así que, por dar otra nota más de su personalidad, no hace mucho leí que la Biblioteca Nacional, no debe hacer muchos años, había comprado unos cuentecitos inéditos que él había escrito en papel de estraza, en papel higiénico del baño, unos cuentecitos mínimos, y los había ilustrado alguien que estaba también como él preso en la cárcel, porque Miguel Hernández no es el poeta de la guerra, es el poeta que cuenta la desgracia que supone una guerra, la penuria y la angustia que condiciona esa circunstancia, ese modo de vida. Y eso que decía en algún momento, yo se lo he leído a José María Balcells, no sé si a José María Balcells o fue a Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia en la antología que tienen, esa actitud de Miguel Hernández es lo que también hay que sacar, que mostrar a la gente, que revelar. Que las Barcas Desiertas no sea solamente el poema que compartimos el día antes de Reyes, sino que las Barcas Desiertas supone un compromiso ideológico que trasciende una festividad de carácter, bueno, ya no religioso, sino de carácter ya cultural, ¿no? A mí me ha marcado mi historia sentimental, lo decía, el soneto del que hablaba antes, o cuando habla, es decir, esas metáforas tan afortunadas, cuando habla del cuello como almena de nata giratoria, que me he pasado mucho tiempo obsesionada con esa metáfora. ¿Cómo lo hace? Es decir, con qué magia mezcla ese dominio de la técnica del que hablaba Luis y esa habilidad para mirar desde abajo a la gente normal, para hablar del tú a tú, no desde esas élites intelectuales del país con las que él en mi opinión, no se sentía representado, salvo en la hermandad que tiene que suponer la literatura, y en ese respeto y en esa capacidad para admirar que en algunos estudios se le niega. Sería muy bueno que más de un estudioso y más de dos tal vez leyeran ese poema espléndido que acaba de recitarnos Luis. Muchas gracias. Sí, a mí me toca también mucho como poeta y como padre esa mirada, ¿no?, que tiene del tema de los hijos, del tema de la paternidad y de la pareja. Luis, Remedios, ¿algo más que quisieran añadir antes de despedirnos? Y un saludo también de ustedes para los lectores de Bolivia, porque no, aunque esto se va a ver en varios países, pues está principalmente dirigido a Bolivia. Bueno, yo os mando un abrazo, encantado, Gabriel, de verte, a ver si nos vemos pronto y nada, con muchos deseos de volver a tu ciudad, de volver a Bolivia, de pasearnos por la paz y hermandad entre la poesía de toda la comunidad latinoamericana. Muchas gracias, querido Luis. Remedios, por favor. Pues yo quiero transmitirle mi amistad, mi hermandad, mi respeto por una tradición tan rica como la que representa la poesía boliviana, una tradición hermana de la nuestra. Ustedes tienen a grandísimas figuras que tenemos que darle su merecido lugar en todo el ámbito del español, en todo el ámbito de la lengua, como he dicho, como patria compartida. Y mi ánimo a que busquen en la obra de Miguel Hernández a aquel Miguel con el que más se identifiquen, porque casi abriendo al azar cualquiera de sus libros van a encontrar una frase, un verso, una palabra tan afortunada que te ayuda a pensar y que te ayuda a entender de una manera distinta la vida, porque nosotros al final, por lo menos los que somos lectores, vamos desarrollando nuestra personalidad a través de las lecturas, a través de lo que vemos en los demás, y que sean de alguna manera la suya
con la de Machado, con la de tantos amigos, como bien mencionaba Luis en el caso de Neruda, que sea palabra heredada en el tiempo, que no se pierda y que sea también un recuerdo compartido entre todos aquellos que somos lectores cómplices que amamos la literatura. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Remedios, Luis, al Centro Cultural de España en La Paz por haber tenido la iniciativa de organizar este diálogo, por invitarme a moderarlo, y a todos quienes han seguido esta conversación 80 años después del fallecimiento de Miguel Hernández, eso que podría ser un manotazo duro, un golpe helado, pero que en realidad nos invita a hablar de la vida, ¿verdad? Tanto más ahora, con mayor razón. Ha sido un diálogo muy rico, qué grato verlos. Luis, Remedios, a todo el equipo, Denise, Miguel, a Juan Sánchez, el director del centro, que sea hasta muy pronto. Abrazos. Así sea. Un abrazo muy grande.